Vean, por favor. Nos quedamos, en la clase pasada, nos quedamos con la transformada de escalamiento en tiempo. ¿Sí? La transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Es f de s. ¿Sí? Ahora, la transformada de Laplace de f de at va a ser igual a 1 entre a f de s entre a. ¿Sí? Si ensanchamos en tiempo, acortamos en frecuencia. Si acortamos en tiempo, se ensancha en frecuencia. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, si la transformada de Laplace del seno de omega de t es igual a omega s cuadrado más omega cuadrado, vamos a tener que la transformada de Laplace del seno de 2 omega de t, el doble de la frecuencia, va a ser igual a 1 entre 2 por omega entre s entre 2 al cuadrado más omega cuadrado. Y esto nos da que es igual a tener 2 omega entre s cuadrado más 4 omega cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos como la transformada de Laplace de 2 omega de t. ¿Sí? Por propiedades. Esto ha sido hecho por propiedades. Bien. Siguiente propiedad. Esta fue la última propiedad que vimos la clase pasada. La siguiente propiedad es desplazamiento en tiempo. Es decir, si f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t, vamos a tener que la transformada de Laplace de f de t menos a u de t menos a va a ser igual a la integral de 0 a infinito de f de t menos a u de t menos a e a la menos st de t. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t menos a u de t menos a. Esta función comienza en a, ¿sí? Y antes de a es 0, por lo tanto, hacemos la integral de a hasta infinito de f de t menos a e a la menos st de t. ¿Sí? Por lo tanto, si decimos que x es igual a t menos a, vamos a tener que dx es igual a dt. Y los límites de integración son, si t tiende a, x tiende a 0. Y si t tiende a infinito, a tiende a infinito. Por lo tanto, nos quedaría como la integral de 0 a infinito de f de x e a la menos, ¿sí? T es igual a x más a e a la menos s más a e a la menos s x más a x más a, ¿sí? T es esto, x más a de x. ¿Sí? Por lo tanto, sale de la integral el e a la menos a s, la integral de 0 hasta infinito de f de x e a la menos sx de x. ¿Y esto qué es? F de s, la transformada de Laplace de f. Por lo tanto, no me va a quedar e a la menos as f de s. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿qué es esto? Porque todo el mundo se pregunta, ¿para qué nos sirve esto? ¿Sí? Simple. ¿Qué significa un desplazamiento temporal? Es decir, va a comenzar un tiempo después. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿A dónde podemos ver esto? ¿Sí? Un desplazamiento temporal en líquidos, como en la central azucarera, por eso me refiero tanto a la central azucarera, en líquidos muy viscosos. Cuando estamos abriendo una compuerta, estamos abriendo una válvula, esa acción tardará un tiempo determinado. Es un desplazamiento temporal. ¿Está claro? ¿Qué le estamos haciendo en ese desplazamiento temporal? Estamos afectando la fase, ¿sí? La fase en la frecuencia. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué está sucediendo esto temporalmente? Lo mismo. Si una señal de voz se transmite vía teléfono y luego el teléfono regresa vía radio, ¿sí? Lo que ustedes están hablando, estamos haciendo un retraso temporal. Eso es un retraso temporal. Eso es el desplazamiento. Ese desplazamiento, ¿cómo se va a ver en la frecuencia? Eso es lo que nos interesa. Desplazamiento en tiempo, multiplicación por una exponencial en la frecuencia. ¿Sí? Multiplicación por una exponencial en el tiempo, ya lo vimos, es desplazamiento en frecuencia. ¿Está claro? Entonces, hay una relación directa y eso es importante revisarlo. No es, esas propiedades están analizando las cosas que suceden en la realidad. ¿Sí? ¿Está claro? Debemos de verlo de esa forma. No es para complicarles la vida, al contrario, es para facilitarles el análisis de las señales o de los sistemas. ¿Sí? Entonces veamos, si tenemos que la transformada del coseno, si la transformada del coseno del coseno de omega de t es igual a s entre s cuadrado más omega cuadrado, vamos a tener que la transformada de Laplace del coseno de omega de t menos a por u de t menos a comienza tiempo después. Esto va a ser igual a e a la menos as, s entre s cuadrado más omega cuadrado. Así de sencillo. ¿Sí? Magnitud de esto, 1. No le afecta más que a la fase. Transformada de Laplace, si la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, vamos a tener que la transformada de Laplace de e a la menos at, ya lo vimos, f de t, va a ser igual a tener la integral de 0 hasta infinito de e a la menos at f de t por e a la menos st de t. Por lo tanto, esto es igual a la integral de 0 hasta infinito de f de t e a la menos s más a de t de t. Esto, si decimos si S1 es igual a S más A, lo que tenemos aquí es igual a tener F de S1, que es igual a F de S más A. Multiplicación por una exponencial en el tiempo, desplazamiento en frecuencia.
Por lo tanto, la transformada de Laplace de e a la menos at coseno de omega de t es igual a transformada de Laplace de coseno de omega de t es s entre s cuadrado más omega cuadrado. Multiplicación por una exponencial, nos quedaría por lo tanto que s es igual a s más a, y esto nos quedaría una s más a al cuadrado más omega cuadrado. Fantástico. Es lo que esperábamos. ¿Sí? Esperábamos tener una ecuación cuadrática en el denominador que nos definía, ¿sí? Nos definía la respuesta de una exponencial, una senoidal exponencialmente decreciente, o una cosenoidal exponencialmente decreciente. La exponencial multiplicada por el tiempo hace un desfase. No entiendo. ¿Qué es esa pregunta, Gerardo? Esto no es un desfase, esto es una multiplicación de una exponencial. Hace el desfase, mueve el espectro. Se refiere a que la exponencial multiplicada en la frecuencia crea un desfase en el tiempo. Ya vimos. Multiplicación por una exponencial en el tiempo, hay un desfase en la frecuencia. Un desfase en el tiempo me da una exponencial en la frecuencia, como lo vimos la vez pasada. En la propiedad anterior. ¿Sí? Lo que se hace en tiempo es igual a lo que sucede en frecuencia. Y así, eso es lo que necesito que vayan viendo. Creo que sí. ¿Sí? ¿Sí? Eso es. Bien. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Si la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, tenemos que la transformada de Laplace de la primera derivada de f de t, ¿sí?, va a ser igual a s por f de s. ¿Sí? Esto será que vamos a tener la transformada de Laplace de la primera derivada de la función con respecto al tiempo va a ser igual a la integral de 0 menos hasta infinito de la primera derivada de f de t multiplicada por e a la menos st de t. Si decimos que u es igual a e a la menos st, du es igual a menos s e a la menos st. Y si decimos que db es igual a df dt, vamos a ver que b es igual a f de t. Por lo tanto, u por b menos b integral de du. F de t por e a la menos st evaluado de 0 a infinito menos la integral de 0 menos hasta infinito de f de t por menos s e a la menos st de t. ¿Sí? De 0 menos. Por lo tanto, ¿qué tienen aquí?
E a la infinito es 0, ¿sí? E a la 0 es 1, por lo tanto esto es menos f de 0 menos, ¿sí? Menos por menos me va a dar más s, ¿sí? S por f de s. Esto sale de la integral, la s sale de la integral, el menos se multiplica por el menos y me da más, y me quedaría nada más f de t, e a la menos s de t, que es igual a f de s. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la primera derivada de f de t con respecto al tiempo es igual a s por f de s menos f de 0 menos. La condición inicial de la primera derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si lo trabajamos, podemos encontrar que Mauricio, una consulta. hola. En la parte final, abajo menos f de entre paréntesis, ¿qué pusiste? Perdón. Ah, perdóname. Sí, se ve feo, perdóname. De 0 menos. Gracias. Condición inicial. Sí, perdón. Sí, se ve feo. Se veía feo. Excelente. Aquí se me había olvidado ponerlo. Sí, si se fijaron a media explicación, lo puse, porque se me había olvidado. La condición inicial. Bien. Bien. Ahora bien, la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de la segunda derivada de f con respecto al tiempo va a ser igual a s cuadrado f de s menos sf de 0 menos, bien, 0 menos la primera de la f de la condición inicial de la primera derivada. ¿Sí? Y así, la transformada de Laplace de la derivada enésima de f con respecto al tiempo será igual a s a la n f de s menos s menos de n menos 1 f de 0 menos s a la n menos 2 f' de 0 menos s a la 0 f n menos 1 de 0. Esta es la condición inicial de la derivada
n menos 1, enésima menos 1 de f. ¿Sí? Y entonces, bien. Propiedad de integración. Entonces, derivada en el tiempo, multiplicación por la frecuencia en la frecuencia. Integración en el tiempo. Si la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, tendremos lo siguiente, que la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t de f de t dt va a ser igual a la integral de 0 menos hasta infinito de la integral de 0 hasta t de f de x e a la menos st dt. Eso es todo lo que estamos haciendo. Integrando esto, ¿sí? No hay ningún problema de integrar. Por lo tanto, si u es igual a la integral de 0 hasta t de f de t, f de x dx, perdón, f de x dx, tenemos que du es igual a f de t dt. Y si db es igual a e a la menos st dt, v es igual a menos 1 entre s e a la menos st. Por lo tanto, esto nos quedaría como u por b más b por du. La integral de 0 hasta t de f de x dx, ¿sí? Por menos 1 entre s e a la menos st evaluado de 0 menos hasta infinito, menos la integral de 0 menos hasta infinito de menos 1 entre s f de t por e a la menos st dt. Entonces, sí, y es aquí, a donde lo vemos, vamos a ver. Para tiempo igual a infinito, esto se nos hace 0. Para tiempo igual a 0 menos, ¿sí? ¿Qué se nos va a hacer? E a la 0 es 1 y nos va a quedar que esto es la integral de 0 a 0 de f de t. Es decir, la condición inicial de la primera derivada. Si esa condición inicial de la primera derivada es 0, todo este término es 0 y nos va a quedar, por lo tanto, que f, la integral de la, la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de f de t dt nos va a quedar que es igual a 1 sobre s f de s. En el momento en que la integral de la función o la condición inicial de la integral de la función es igual a 0.
¿Está claro? Entonces, derivada en el tiempo, multiplicación por S en la frecuencia. Integral en el tiempo, división entre S en la frecuencia. ¿Está claro? Entonces, teniendo esto presente, tenemos, si f de t con el que comenzamos es igual a delta de t, tenemos que f de s es igual a 1. Si f de t es igual a u de t, la transformada de Laplace es igual a 1 entre s. Sabemos que delta de t es igual a la integral, u de t es la integral de 0 hasta t de la delta de t. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Por lo tanto, para pasar de delta a u de t, dividimos entre s. Sabemos que la delta de t, delta de es igual a la primera derivada de u de t. Por lo tanto, multiplicamos por s en la frecuencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está claro? Bien. Si f de s es igual a la integral de 0 hasta infinito de f de t e a la menos st de t, tenemos que la primera derivada de f de s, con respecto a s, obviamente, va a ser igual a tener la integral de 0 a infinito de f de t. Derivamos esto con respecto a s y nos quedaría menos t e a la menos st de t. Por lo tanto, esto será igual a tener la integral de 0 a infinito de menos t f de t por e a la menos st de t. ¿Y esto a qué es igual? A la integral, a la transformada de Laplace de menos t f de t. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t por f de t es igual a menos la primera derivada con respecto a s de f de s. Multiplicación en por tiempo en el tiempo, derivación en la frecuencia. Exactamente. Lo mismo, lo que habíamos visto. ¿Sí? Derivada en el tiempo,
multiplicación por S en la frecuencia. Ahora es multiplicación por tiempo en el tiempo, es derivada en la frecuencia. Es decir, la transformada de Laplace de t por u de t, ¿a qué va a ser igual? A menos la primera derivada con respecto a s de 1 sobre s. Y esto es igual a 1 sobre s cuadrado. ¿Está claro? O una más bonita. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Nada? En esa última que escribió no haría falta un menos. No, porque estás hablando de la derivada de la primera por la de abajo menos la derivada de abajo por la de arriba. Entonces ahí se te va el menos. Ah, es cierto, es cierto. Sí. Veamos. Veamos. Transformada de Laplace de u de t. 1 sobre s. Transformada de Laplace de e a la menos at u de t. Multiplicación por una exponencial en el tiempo, corrimiento en frecuencia. Transformada de Laplace de t e a la menos at u de t. ¿A qué es igual? Esto. 1 sobre s más a al cuadrado. Está claro. ¿Ven lo precioso que es ahora la relación? ¿Qué respuesta me va a dar e a la menos at? T por e a la menos at. Un polo doble en A. Oh, perdón, lo que tenemos aquí es un sistema sobreamortiguado. Críticamente amortiguado. ¿Sí? ¿Está claro? Es precioso. Esto es precioso. Espero que sí les guste mucho. Porque esto realmente es precioso. Es exactamente donde comenzamos a unir todos los conceptos. Todos. Ven lo lindo del segundo examen parcial. ¿Sí? Aquí podemos unir todo. Transformada de una función periódica. Tenemos una función periódica, ¿sí? Se va a repetir t segundos, 2t segundos, 3t segundos. Tenemos un periodo determinado en el tiempo y esto es f de t. Por lo tanto, esto será igual a tener f1, esto es t, de t a 2t, esto será igual, esto es f1 de t, esto es f2 de t, y tenemos t de 2t a 3t. Esto será f3 de t. Por lo tanto, f de t será igual a f1 de t más f2 de t más f3 de t, así sucesivamente. Lo cual me da que esto es igual a tener f1 de t más f1 de t menos t
U de t menos t más F1 de t menos 2t U de t menos 2t y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que F1 de t es igual a f de t multiplicado por una ventana de tiempo de u de t hasta u de t menos t. ¿Está claro? Solo tenemos de esta f de t, lo estamos multiplicando por una ventana temporal de valor unitario. ¿Sí? Esa es una ventana rectangular, lo que vamos a conocer después como una ventana rectangular. Y entonces decimos que f de 1 de t va a ser igual a f de t en tiempo de t hasta t y 0 en cualquier otro tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que f de s, la transformada de esto, es igual a la suma de las transformadas. Esto será f1 de s más f1 de s. Desplazamiento en tiempo, multiplicación por una exponencial en la frecuencia, más f1 de s e a la menos 2ts, y así sucesivamente. Tenemos que esta serie va a converger a f de s a f1 de s entre 1 menos e a la menos t. Uy, perdón. ¿Sí? Es decir, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace de una función periódica es la transformada de un periodo, de la función en un periodo, entre 1 menos e a la ts. Esa es para la transformada para funciones periódicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Nada? Bien. Bien. Teorema del valor final y del valor inicial. Valor final y valor inicial. Al analizar la transformada de Laplace, nosotros podemos encontrar cuál es el valor final y cuál es el valor inicial en el tiempo. Es decir, sabemos que S por F de S menos F de 0 más va a ser igual a la transformada de Laplace de la primera derivada de F con respecto al tiempo.
Y esto es igual a tener la integral de 0 hasta infinito de la primera derivada de f de t e a la menos st de t. Por lo tanto, cuando el límite, cuando s tiende a infinito, de s por f de s menos f de 0 más, va a ser igual al límite, cuando s tiende a infinito, de la integral de 0 hasta infinito de f de e a la menos st de t. Si s tiende a infinito aquí, toda esta expresión se hace 0. Por lo tanto, el límite cuando s tiende a infinito de f de 0, de la condición inicial, es f de 0. F de 0 más es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Fantástico. ¿Sí? Para una escalón unitaria. F de S es 1 entre S. Por S es 1. El límite cuando S tiende a infinito de 1 es 1. Condición inicial de la escalón unitaria, 1. Bien. Eso es valor inicial. Valor final. El límite cuando S tiende a 0 de S por F de S menos F de 0 menos es igual a la integral de 0 hasta infinito de la primera derivada de f con respecto al tiempo por e a la menos s, es igual, perdón, al límite cuando s tiende a 0 de la integral de 0 hasta infinito de la primera derivada de f con respecto al tiempo e a la menos st de t. ¿Sí? Esto será cuando s tiende a 0. Por lo tanto, esto será el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f de 0 menos, ya sale del límite, y acá nos quedaría el límite cuando s tiende a 0, esto nos quedaría e a la 0 de la integral de 0 a infinito de df. Por lo tanto, sale de la integral esto como f de infinito menos f de 0 menos. Nos quedaría, por lo tanto, el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s menos f de 0 menos. Se nos va los dos f de 0 menos y nos va a quedar que f en infinito es igual al límite cuando s tiende a 0, perdón. S tiende a 0 de S por F de S. ¿Sí?
Y ese es el teorema del valor final. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta? Es el valor final, ¿sí? F en infinito. Bien. Transformada inversa de Laplace. Transformada inversa. ¿Qué hacemos en la transformada inversa? Tenemos la siguiente expresión. Antes nos tardábamos no sé cuánto tiempo en estar explicando si eran polos sencillos, si eran polos simples, si eran... No tiene sentido con sus supercalculadoras ahora. ¿Sí? Tenemos s cuadrado entre s cuadrado más 12 entre s más 2 por s más 3. Esto se divide en a s más b entre s más 2 más c entre s más 3. ¿Sí? ¿Cuánto me da a, b y c? Háganlos en sus supercalculadoras. Dividan esto en fracciones parciales. Matemáticas 2 creo que es. ¿Sí? ¿Cuánto le da? El valor de A me da que es 2. Perfecto. El de B es menos 8 y el de C es 7. Perfecto. Por lo tanto, entonces 2 entre S menos 8 entre S más 2 más 7 entre S más 3. Por lo tanto, si esto es f de S, la f de t es igual a ¿qué? A 2 menos 8e a la menos 2t más 7e a la menos 3t, todo por u de t. Está claro. Así de sencillo es esto. Es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Sí? Veamos.
h de s es igual a 20 entre s más 3 entre s cuadrado más 8s más 25. Dividan esto en fracciones parciales, por favor. Primero, ¿cuánto me dan las raíces de esto? De s cuadrado más 8s más 25. Deme las raíces. Las raíces del denominador. Me dieron las raíces menos 4 J más menos J3. Más menos. J3. Está claro. Los polos del sistema, ¿a dónde están colocados? Si esto fuera la función de transferencia, los polos del sistema están en menos 3 y en menos 4 más menos J3. Está claro. ¿Sí? Bien, esos son los polos del sistema. Ahora, divídanme esto en fracciones parciales. ¿Cuánto te dan las raíces? Dan menos 10, menos 3 y 0. Esas son las raíces que te dan. Esto es las raíces de esto. De este s cuadrado más 8s más 25 te da eso. Las raíces son reales. No. Tenemos s más 3 y esto es otra raíz. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es separación en fracciones parciales. A vos te da eso de... No. Vamos a ver. Esto se separa como te va a dar A entre S más 3 más B S más C entre S cuadrado más 8S más 25. ¿Sí? Esa es la separación en fracciones parciales. 25, ¿sí? 25, ¿no? Sí, dijo 25. Sí. 25. ¿Sí? ¿Cuánto les da la separación en fracciones parciales? ¿Cuánto les da B y cuánto les da C? A me da 2, Mauricio. B me da menos 2 y C me da 10. Sí, perfecto. Ajá, es menos 10. Ese 10 es negativo. Sí, ¿Este 10 es? sí, así. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo cual te da como S más 10. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos para antitransformarlo? ¿Sí? Esto va a ser igual a tener que 2 entre S más 3 menos ¿qué? ¿Qué vas a tener? Lo que tienes abajo es esto, ¿no? S más 4 al cuadrado, ¿sí? S más 4 al cuadrado más 9. ¿Sí? Está claro ahí. Está claro eso. ¿Sí? Por lo tanto,
tendrías esto es igual a 2 entre S más 4 más 2. ¿Sí? Si ahora la calculadora te hace eso, fabuloso, ¿no? ¿Tú no entendiste qué? Gerardo, ¿qué no entendiste? Perdón. Nada más estamos trabajando esto, ¿sí? Estamos haciendo un trinomio, vamos a buscar S más 4 es igual a S cuadrado más 8S más 16, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo. Buscamos el trinomio cuadrado perfecto si completa el cuadrado. Exactamente. Por lo tanto, estás diciendo, tenés 8 más y es 25, esto será igual a S cuadrado más 8S más 16 más 9. Por lo tanto, tenés S cuadrado más 4, al cuadrado más 9. ¿Qué estamos buscando? Lo que estás buscando al completar el cuadrado es desplazamiento en frecuencia de multiplicación por un exponencial en el tiempo. Y entonces, lo de arriba se convierte en 2S más 8 más 2. Lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces les va a quedar, por lo tanto, esto, que viene a ser exactamente estas raíces. ¿Sí? Lo que vas a tener aquí es 2 entre S más 3 menos 2 entre S más 4 entre S más 4 al cuadrado más 9 más que, menos, ¿verdad? Menos 2 tercios o 3 medios. Tendría 2 tercios por 3 entre S más 4 al cuadrado más 9. ¿Para qué? De esta forma te quedaría S entre S cuadrado más omega cuadrado y acá te quedaría, ¿sí? Omega entre S cuadrado más omega cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la antitransformada de esto será igual a tener 2e a la menos 3t menos 2e a la menos 4t coseno de 3t menos 2 tercios de e a la menos 4t seno de 3t. ¿Sí? Todo por u de t, está claro. Todo esto está multiplicado por u de t. Ven lo sencillo que es trabajar con la transformada inversa. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta? Ven lo sencillo que es ahora. Antes lo veíamos como polos simples, polos dobles. Revísenlo. Se les pido que del libro lo revisen. Sé que lo pueden hacer mucho más rápido, obviamente, con sus supercalculadoras, pero revísenlo, por favor. ¿De dónde viene todo eso? Y ahí vamos a ir viendo polos sencillos, polos dobles, y aquí tenemos polos sencillos y polos dobles. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Me quedo aquí solamente por el hecho de que necesito que esto lo vayan estudiando, ¿sí? Necesito que lo vayan estudiando. Si eso no lo practican, no van a entenderlo nada, ¿sí?